Muchos saludos, muchas bendiciones, fuerte abrazo en la gracia y la paz del Señor Jesús. En esta ocasión quiero tocar un tema que es muy sensible, un tema que puede traer un poco de controversia. Voy a tomarme mi tiempo para explicar con tranquilidad todo lo que tiene que ver con este tema, en lo que Dios me ha permitido conocer sobre el tema, en cuanto a mi experiencia y lo que he aprendido de la palabra del Señor. El tema es sobre el diezmo. Ese tema económico, podríamos decir, que lleva tanto tiempo siendo debatido. Muchos lo clasifican como algo bueno, otros como algo malo, otros piensan que no se debe hacer, otros que sí. Hay muchas vertientes, eh, muchos debates en cuanto a este tema, pero vamos a ver qué la palabra nos enseña sobre esto. Tenemos que remontarnos al contexto de la nación de Israel. Esa nación la cual comenzó como una promesa con el padre Abraham, y luego pasó a su hijo Isaac esa promesa, luego Dios también le recordó esa promesa a Jacob, hijo de Isaac. Desde ese linaje hacia el pueblo de Israel. Recordemos que Jacob mismo fue llamado también Israel, y luego fueron a Egipto, número de casi 100 personas, donde se multiplicaron por muchos años que duraron en Egipto, aproximadamente 400 años, hasta que Dios los sacó de Egipto. La realidad de todo esto es que Dios quería un pueblo diferente, un pueblo que se enfocara en adorar a Dios, y el centro de todo iba a ser Dios. Ese era el deseo del Eterno. Entonces Dios saca a todo el pueblo de Israel de Egipto por medio de Moisés y su liderazgo. Van al desierto y llevan un sinnúmero de indicaciones con ellos. Sabemos que reciben los mandamientos, sabemos que Dios empieza a ordenar todo en el pueblo de Israel. También sabemos las generaciones que tuvieron que pasar para llegar a la tierra prometida, todo lo que tuvo que acontecer. Lo importante es aquí saber que eran 12 tribus. De esas 12 tribus, Dios escogió una, separó una tribu para que sirviera en el templo. Una tribu, la cual conocemos como la tribu de Leví. Esta tribu iba a ser separada absolutamente para el servicio en el templo. Solo para eso. A ellos se les impidió trabajar de manera, digamos, secular en aquel entonces con animales, con la siembra y la cosecha y todo eso. A ellos se les prohibió todo eso, se les prohibió poseer cualquier tipo de propiedad. Cualquier cosa que material se le prohibió. Entonces esta tribu no podía trabajar, esta tribu no podía ejercer la libertad que los demás tenían. Las otras 11 tribus podían hacer lo que quisieran, podían comprar, vender, podían adquirir, podían trabajar, tenían la posibilidad, eran libres para hacerlo. Ahora, como organización, como nación, Dios tenía que proveer a esas personas que iban a estar siempre en el templo, que iban siempre a servir en el templo. Estas personas, las cuales no tenían posibilidad alguna porque les era prohibido trabajar, necesitaban alimentarse y necesitaban alimentar a sus familias. Entonces, Dios puso una clase de impuesto hacia las demás tribus. Una clase de impuesto que le daría la oportunidad a la tribu de Leví, que estaba comprometida con el templo solamente, a que pudieran comer, a que pudieran sustentarse y a que pudieran mantener y criar a sus familias. Este método, este impuesto que Dios puso a las demás tribus, es conocido como el diezmo. Y este diezmo no es nada parecido a lo que estamos conociendo en los últimos
50 años, lo cual es más de 50 años realmente, pero en los últimos 50 años se ha destacado mucho el tema del diezmo en cuanto a que es dinero, a que debes darlo, que si no te va para el infierno, que estás robándole a Dios, que por aquí, que por allá, diferentes interpretaciones. Sabemos que hay muchas personas que utilizan la palabra conforme a sus deseos, conforme a lo que sienten, tal vez malas interpretaciones, malas lecturas bíblicas, y también muchos otros lo hacen por malicia. Pero al final del día la palabra es clara. Y vamos a entrar al pasaje que es el más importante sobre el diezmo. Y es Deuteronomio capítulo 14, versos 22 al 29. En estos versículos, cuando penetramos en la palabra, cuando nos entramos profundamente en la palabra y con dedicación, con tiempo, con delicadeza, leemos y analizamos el pasaje, vamos a encontrarnos con varios detalles, los cuales nos dan luz de qué era el diezmo, para qué era y cómo tenía que hacerse, cómo tenía que realizarse. Bueno, una de las cosas que encontramos de lo que el diezmo sí era un impuesto interactivo anual. Y ya voy con eso. Otra cosa que encontramos es que era comida, como animales y frutos y granos y ese tipo de cosas. Era comida, era alimento. Y 3, cada tercer año era un diezmo que no era interactivo. Y aquí voy con esto a lo que dice el pasaje. Quiero que cuando estés escuchando, estés viendo este video, abras en Deuteronomio capítulo 14, versos 22 al 29. Y vas a encontrarte con algo muy importante aquí. Vas a encontrarte el detallamiento de cómo Dios quería que hicieran el diezmo. Cada año, el diezmo anual y el diezmo interactivo, lo cual le llamo interactivo, por la siguiente razón. Ellos debían de llevar el 10% de todo lo que generaran, sean animales, frutos, cualquier tipo de alimento que ellos cosecharan o generaran de cualquier forma, debía ser llevado al lugar señalado por Dios, que precisamente le conocemos como Alfolí, un lugar preparado para eso. Ahora resulta que este diezmo, cada vez que iban allá, tiene varios detalles. Dios le dijo a ellos, si ustedes ven que lo que van a llevar, el diezmo que les toca llevar, es demasiado y no lo pueden llevar a ese lugar, pues vendan todos. O sea, vendan todo lo que tienen, vendan todo ese diezmo, ese 10%. Vendan los animales, vendan los granos, los alimentos, vendan todo eso. Tomen el dinero, llévenlo al lugar señalado. Y cuando lleguen allá, compren lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Y vemos como la palabra dice que compren lo que ustedes quieran y coman y no desampares al levita, al huérfano y a las viudas. Esto es lo que dice el texto en el diezmo anual. Entonces, el diezmo es descrito anualmente como una fiesta donde tomo el 10% de todo lo que pude generar durante el año completo, lo llevo a ese lugar, o si no puedo llevarlo, vendo aquí y llego allá y compro para poder disfrutar con mi familia, poder disfrutar y compartir con los levitas y con las viudas y los huérfanos. Sabemos que al ser tanto alimento, tanta comida, si era en un momento, unas 2-3 horas, yo comía con mi familia, pero todo lo que quedaba iba a quedar ahí almacenado para los necesitados, incluyendo primordialmente a los levitas, los cuales también administraban ese diezmo. Y esto de todo el pueblo se reunían para eso. Y el alfolí era un almacén bien grande donde todo esto se almacenaba para ir distribuyéndolo en los necesitados y siendo administrado directamente por la tribu de Leví. Cada tercer año, ese diezmo que acabo de explicar ahora, ese diezmo interactivo donde la misma persona también participa de él. Ahora, cada tercer año había un diezmo que no era interactivo, del cual yo no participaba. Ese diezmo
es agarrar todo, el 10% de todo lo que hice en el año y llevarlo directamente al alfolí, pero yo no lo toco, ni mi familia lo disfruta, ninguno comemos, ninguno participamos, es solamente para reabastecer ese alfolí, ese almacén, para que la tribu de Leví pueda continuar en su administración con los diezmos y alimentando sus familias y a los necesitados que estaban por ahí, los cuales eran muchos. Entonces, esto describiéndolo, yo lo podría encontrar fácilmente del verso 24 en adelante. Bueno, si leo desde el 22 hasta el 29 se van a dar cuenta de todo lo que he dicho. Pero dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si es el camino tan largo para ti, de modo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendiga, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escoja, y emplearás el dinero en todo lo que desees, vacas, ovejas, vino, sidra o en cualquier cosa que tú desees, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habite en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Ahí se está aplicando todo solo. Todo lo que acabamos de detallar con detalles amplios. Aquí lo está diciendo simple y llano, como lo está diciendo la palabra. Y no, al fin de cada 3 años, este es el otro diezmo que le acabo de decir, sacarás todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hagan. Esto era el diezmo. Todo era para bendecir. Todo era para alimentar, para satisfacer a aquellos necesitados. Entonces, con esto en mente, sabiendo quién es la tribu de Leví, sabiendo cuál era la posición de cada quien, nos encontramos por qué Dios quería que lo hicieran. Es una pregunta que debemos hacernos. Y la razón principal era porque había un grupo de personas dedicado al templo, dedicado a la obra del Señor exclusivamente. Estas personas no tenían la posibilidad, estaban totalmente prohibidos para ellos todas las actividades regulares, seculares y de trabajo que tenían los demás. Entonces, muchos, muchos citan Malaquías 3:10, un texto mal utilizado para condenar, y mandan a la gente al infierno según la interpretación de ellos. Y luego veremos si es una mala interpretación o una manipulación realmente lo que se ha hecho con este pasaje exclusivamente de Malaquías 3, del verso 10 en adelante. Lo que sí debemos ver es desde el verso 6 de Malaquías, donde Dios está enojado con el pueblo, porque el pueblo se ha olvidado de cumplir con ese mandato que se le dio en Deuteronomio capítulo 14. Se olvidó de las viudas, se olvidó de los huérfanos, se olvidó del extranjero necesitado, se olvidó incluso de la tribu de Leví y de aquellos que no podían ni siquiera valerse por su fuerza porque no podían trabajar. Ellos se olvidaron de eso. Y Dios le dijo, me están robando. Y le están robando, ¿por qué? Porque no están haciendo lo que Dios le mandó a hacer, que fue alimentar a ellos que estaban dedicados para el templo solamente. Entonces, aquí es donde entra el asunto. Uno, de por sí el diezmo no era dinero. Dios no necesita dinero. Dios nunca ha necesitado el dinero. Dios nunca quiere dinero. En ese contexto, para esa nación, Dios necesitaba que esa
tribu específicamente fuera alimentada, así como los necesitados y demás. Entonces, yéndonos a el contexto de hoy, para no hacer tan largo el video, yéndonos al contexto de hoy, ya viendo qué es el diezmo realmente y qué no es, vamos al contexto de hoy. Dios dijo que haría un nuevo pacto. Se lo declaró a los profetas. Y en este nuevo pacto, las cosas iban a ser muy diferentes. En el antiguo pacto estaba la ley, exclusivamente la ley que fue dada a Moisés, y ese pacto fue totalmente pisoteado por todo el pueblo. Realmente fue pisoteado por el pueblo. El pueblo no hizo caso de esto, desobedecían por todas partes, y como acabamos de ver con el mismo diezmo, también le estaban robando a Dios en el sentido de que no alimentaban a los necesitados. Esto es una obligación para el pueblo, para la nación. Esas 11 tribus era una obligación, era un impuesto, así como la mayoría de países en este tiempo tienen impuestos. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un impuesto de aproximadamente, dependiendo lo que ganes, pero aproximadamente 10%, 12%, y mientras más ganas, más grande es el porciento que debes de pagar en el país de Estados Unidos. Y estos impuestos se hacen en común acuerdo para arreglar las calles, para abastecer los hospitales, para darle comida incluso a los presos, para el retiro de los ancianos y demás. Disculpen. Esto era necesario y hasta el día de hoy esto se sigue haciendo, independientemente de si es de la manera que está en la Biblia o no. Pero lo importante sí es saber que en el contexto de hoy, el pacto que Dios hizo, el nuevo pacto, es muy distinto. Comenzando en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, vemos que se dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto amplía mucho el tema de qué es ese nuevo pacto. Pues en ese nuevo pacto no hay una tribu de Leví. Pues el sacerdote, el sumo sacerdote, quien hace el sacrificio único, verdadero y eterno por todos los pecados del mundo entero, es Jesucristo. No hay templo, pues el templo mismo es Jesús. Jesús dijo: en 3 días yo entregaré, destruiré este templo, y en 3 días lo reconstruiré. Esta es una profecía de su propia muerte y resurrección. En Apocalipsis capítulo 22, verso 21, vemos cómo dice que no había allí templo. Esto en la nueva tierra, el nuevo cielo. No había allí templo porque Dios mismo era su templo. No hay templo. El templo en Jerusalén, del cual era parte donde se diezmaba, era el lugar centrado para llevar diezmos, fue destruido años 70, 72 después de Cristo. Pero sí, el nuevo pacto cumple con toda la ley. Jesús no vino a abolir la ley, Jesús vino a cumplir la ley, y dentro de ese cumplimiento sale un acta de cumplimiento de esa ley donde dice que Jesús sin pecado cumplió con toda la ley y pagó por el pecado de todos, y ahora todos aquellos que creen pueden recibir esa acta como suya. Esa acta que solamente Jesús pudo lograr, ahora se nos atribuye a nosotros por ser hijos por medio de él. Entonces, Jesús es el sumo sacerdote eterno. Pues con esto me gusta mucho el libro de Hebreos, el capítulo 9 completo. Hay mucho, capítulo 9 de Hebreos, capítulo 5 de Hebreos, capítulo 7 de Hebreos. Casi todo el libro de Hebreos habla sobre este pacto, sobre Jesús, sobre quién es él, sobre todo lo que sucedió con él. Y esto es demasiado importante. En el nuevo pacto se hizo un sacrificio para siempre. Jesús es el sumo sacerdote eterno. Esto quiere decir que este sacerdote no necesita nada terrenal. Este sacerdote no necesita que se le lleve dinero, que se le lleve ni siquiera comida.
Jesús es el sacrificio eterno. No necesitamos sacrificar nada más porque Él hizo un sacrificio para siempre. Jesús es el templo eterno. Ya lo acabo de describir. Jesús es la manifestación de todo lo que había de venir. Todo apuntaba a Él y Él es el cumplimiento. Entonces, al no haber levitas, al no haber templo, al no haber ese sacerdocio arónico, no hay que diezmar. Me atrevería a decir que es ilegal diezmar como se diezmaba en el Antiguo Testamento. Me atrevería a decir que es ilegal diezmar con dinero, porque nada de eso es necesario. Pues Jesús es el sacerdote según el orden de Melquisedec, sin principio ni fin. Jesús es el sacrificio eterno. Y Jesús no tiene las necesidades que tenían los levitas. Su sacerdocio no necesita nada que necesitaban los levitas. Jesús sí nos manda a nosotros a ser dadivosos. Jesús sí nos manda a ofrendar. Jesús sí nos manda a ser devotos, de ser dadivosos, de dar ofrendas, de estar ayudando. Jesús sí nos manda a eso. Pero así como da el mandato Pablo, él dice que cada quien como propuso, que cada quien dé como propuso en su corazón, de una manera que le haga feliz, donde no tenga problema con que dejó a un hijo sin comer, con que dejó a su madre sin medicina, con que dejó de pagar alguna deuda, la cual le va a retrasar cualquier progreso económico que tenía. Dios no quiere ese tormento para nosotros. Vivimos en un contexto totalmente diferente. No necesitamos levitas porque ya tenemos el sumo sacerdote. No necesitamos dar diezmo porque ya todo eso se cumplió. Todas las leyes y todo lo que es el Antiguo Testamento en cuanto a ceremonias, en cuanto a rituales, en cuanto a todos esos sacrificios, ofrendas y todo ese tipo de cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, quedan básicamente aplastados por la gracia y la misericordia de Jesús en la cruz del Calvario. Todo eso queda eliminado. Ahora vemos a Jesús, que es el cumplimiento de todo eso. Él es el cumplimiento de todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, de todo aquello que era sombra de Él, de todo aquello que hablaba de Él. Él es las primicias, Él es el diezmo, Él es el pan de vida, Él es el agua que da vida. Él, Jesús. No necesitamos nada, no necesitamos sacrificios. Él no quiere sacrificio, sino obediencia. Voy a citar unos cuantos versos que me encantaría que leas en conjunto con este pequeño estudio. Hebreos capítulo 5, versos 5 al 10. Hebreos capítulo 7, versos 15 al 18. Capítulo 8, verso 6, capítulo 8, verso 8 al 13, Hebreos 9, 7 al 10, Hebreos 9, verso 24 al 28, Hebreos 15, Juan 1, 17, Apocalipsis 21, 22, Mateo 24, 2. Todos estos versos que acabo de citar, búscalos. Búscalos para que veas en la Biblia lo que te acabo de describir ahora. Para que veas detallado en la palabra del Señor lo que ya se ha hecho nuevo. Todo aquello antiguo pasó y ahora estamos en un nuevo pacto. En un pacto donde no tenemos una carga pesada que llevar. Porque aquel que nos salvó nos hizo libre. Él dijo: tomen mi yugo, porque mi yugo es ligero, mi yugo es fácil de llevar. ¿Por qué? Porque ya Él cargó todo con Él en la cruz del Calvario. Y todo eso fue atribuido a nosotros, no por merecerlos, no porque nosotros merecíamos nada, sino por simple gracia y misericordia de Dios, que su amor
nos cubrió por medio de Cristo en esa cruz. Así que tenemos hoy libertad. Si tú quieres dar el 100% de lo que ganas en un año, pues gloria a Dios si puedes hacerlo. Y por favor, si te sientes realmente feliz haciéndolo, dándolo, regalándolo, alimentando a personas, hazlo. Si quieres dar el 50%, el 20%, el por ciento que quieras dar, dáslo. Por eso está en ti y en Dios. Esto no es una obligación. El diezmo es algo que ya pasó. El diezmo es algo que era para una nación específica, en un contexto específico, el cual ya pasó. Estamos en el 2025 ya. Siglos y siglos después de todo eso, y estamos en un contexto totalmente distinto en el cual se aplican reglas totalmente distintas, de las cuales muchas de esas reglas que tenemos que seguir son reglas que impuso el hombre, incluyendo los impuestos, incluyendo las leyes de tráfico, las leyes y los jueces en las cortes. Todo eso debemos de respetarlo, porque debemos de respetar, según la palabra de Dios, toda la ley que se impone aquí abajo en la tierra, siempre y cuando no corrompa la ley de Dios. Con esto te dejo. Gracia y paz del Señor Jesucristo a tu vida. Te envío un fuerte abrazo. Espero que esto haya sido de gran edificación para tu vida. Espero que concluyendo esto puedas haber aprendido de que el diezmo no era dinero, de que el diezmo era alimento para los necesitados extranjeros, para las viudas, para los huérfanos y para los levitas, que eran los administradores de ese diezmo y eran aquellos que fueron dedicados exclusivamente para el templo. Y hoy no tenemos levitas, no tenemos templo, pero sí hay necesitados, sí hay viudas, sí hay extranjeros que necesitan de nuestra ayuda. Y te invito a ser dadivoso, y te invito a ser una persona que con corazón y alegría da. Pero siempre y cuando recuerdes que tú no estás cumpliendo una ley con esto, porque tú no te vas a ganar la salvación con nada que hagas. La salvación es un regalo de parte de Dios, Efesios 2:8. Y Dios, según Efesios 2:10, en Cristo fuimos creados para buenas obras, pero no porque para ganar la salvación, sino como una consecuencia de que somos ahora salvos, de que somos ahora una nueva criatura en este nuevo pacto hermoso de la gracia. Dios guarde tu vida, bendiga a tu familia. En el nombre de Jesús, no te dejes manipular por nadie, sé libre. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo del Señor Jesús. Amén.